Bienvenidos a No es Terapia. Soy Ana Karen Ortega, psicóloga y su host en este programa, un espacio diseñado para quitarnos las máscaras y tocar con nuestra vulnerabilidad, con la finalidad de generar encuentros reales que enriquezcan. Comenzamos. Hola psicóamigos, bienvenidos a un nuevo episodio en este programa de No es Terapia. El día de hoy tenemos a mi amigo Jesús Aguayo. Y bueno, mi amigo y yo tuvimos una experiencia de estar en las Naciones Unidas hace unos años y queremos compartirles de esa experiencia porque hay mucho contenido de valor ahí. Amigo, gracias por estar. No, pues muchas gracias a ti por haberme invitado y pues ya preséntate, amigo, primero. Muy bien. Bueno, yo soy médico de profesión, como ya dijo Ana Karen, me llamo Jesús Aguayo, tengo una maestría en ciencias y actualmente curso el doctorado en ciencias biomédicas en la UNAM. Muy bien, qué interesante. Ya luego otro podcast donde nos expliques de eso. Sí, estaría muy bien un podcast sobre ciencia, me gustaría mucho. Ok, oye, ya a ver, platícanos de esta experiencia que tuvimos en la ONU. Para empezar, ¿cómo surge la ONU? ¿Qué es la ONU? Bueno, tú, como recordarás en tus clases de historia, pues hubo un evento que fue la Segunda Guerra Mundial, que inició en 1939, y durante esta guerra pues se enfrentan dos grupos, uno que son los aliados, que son los que finalmente ganan, que son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y posteriormente se les une Rusia, y ellos se enfrentan contra la Triple Entente, que son tres países, que es Alemania, Japón e Italia. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roosevelt, que era el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, pues tiene la idea de que las naciones del mundo se unan para hacer un frente común y poder, vencer a las fuerzas enemigas. Sin embargo, Franklin D. Roosevelt no alcanza a ver la conformación de las Naciones Unidas porque él fallece poco tiempo antes de que termine la Segunda Guerra Mundial y es reemplazado por el presidente Harry S. Truman. Entonces haz de cuenta de que Roosevelt fallece y posteriormente termina la guerra y se forman las Naciones Unidas. Entonces el nuevo presidente de los Estados Unidos, que es Harry S. Truman, recluta a la ex primera dama, es decir, a la esposa de Roosevelt, que era Eleanor Roosevelt, y a ella pues la manda a las Naciones Unidas y ella es la encargada de redactar un documento que es muy importante, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, si hoy tenemos derechos humanos, mucho se lo debemos a esa mujer que fue Eleanor D. Roosevelt. Entonces, originalmente la ONU empezó con poquitos países, como con unos 20 y tantos, 26 me parece. Sin embargo, en la actualidad, la ONU está conformada por 193 países que conforman la Asamblea General, y también hay como un grupo que vamos a decir que es el grupo VIP, que es el que se denomina Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad está conformado por 15 países. Hay 10 países que van rotando, pero hay 5 países que son permanentes. Y esos 5 países son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia. Y aparte, se incluyó a China, ya que es el país con más habitantes en el mundo. También estos 5 países tienen algo que se le llama derecho al veto. Es decir, cuando se quiere aprobar algo en la ONU, si alguno de estos 5 países no está de acuerdo, eso no se puede aprobar. Entonces, haciendo un resumen, ocurre un gran conflicto que es la Segunda Guerra Mundial, deja muchísima muerte, 90 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, distintos líderes del mundo dicen esto no puede seguir pasando porque en 1918 termina la Primera Guerra Mundial y 20 años después, en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, principalmente, la ONU se conforma pues para establecer la paz entre las naciones. Y la ONU tiene principalmente 5 funciones. La primera es que se cumpla el derecho internacional. La segunda, mantener la paz mundial. La tercera, proteger los derechos humanos. Y la cuarta, lograr el desarrollo sostenible de las naciones. Y su última función, pues, es la cooperación internacional en asuntos económicos, culturales, sociales y humanitarios. Entonces,
Actualmente, algo que muchas veces me han preguntado si realmente la ONU funciona o sirve de algo, ¿no? Sobre todo en la actualidad, en donde sabemos que actualmente hay una situación pues muy problemática en lo que es Europa, que hay un conflicto que podría escalar digamos más allá, y también pues la ONU se encarga de los derechos humanos, pero cuando volteamos a nuestro alrededor y vemos la situación del mundo, la situación de pobreza, la situación de desigualdad, pues realmente nos preguntamos si la ONU funciona para algo, ¿no? Porque la ONU nos dice en la Declaración de Derechos Humanos que hay derecho a la comida, pero entonces nos preguntamos ¿por qué hay 16,000 niños muriendo de hambre todos los días? La ONU nos dice que hay derecho a la educación, pero entonces nos preguntamos ¿por qué hay más de 1,000 millones de adultos que no saben ni leer ni escribir? La ONU nos dice que existe el derecho a la libertad, pero en la actualidad hay 27 millones de esclavos, y esto es más del doble de lo que había en el siglo XIX. Entonces, pareciera ser que a pesar de que existen organismos como la ONU, pues pareciera ser que no estamos avanzando en esta cuestión de derechos humanos. Y con respecto a este tema, también a mí me gustaría aclarar algo que es una perspectiva personal. A mí me parece que nosotros no podemos como echarle la culpa simplemente a las instituciones y decir no, pues es que si la ONU no hace nada. A mí me parece que en la actualidad vivimos como en una época de muchísimo egoísmo, de muchísimo egocentrismo, consumismo, y yo creo que todos tenemos una responsabilidad personal de tratar de hacer un mundo mejor y de luchar contra esta desigualdad. Hay un escritor que es un escritor izquierdista, que yo no soy particularmente de izquierda, pero él tiene una frase que a mí me parece que guarda una gran verdad. Este escritor se llama Eduardo Galeano y él dice lo siguiente: de los pobres sabemos todo, en qué no trabajan, en qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será acaso porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Entonces, esta frase a mí se me hace como muy muy fuerte y te habla precisamente sobre eso, sobre esas condiciones de desigualdad que existen en el mundo. Pero pues ya divagué mucho con respecto a este tema. Voy a retomar lo de la ONU para concluir si la ONU funciona o no funciona. Cuando nosotros fuimos a la ONU, iba a sesionar la Asamblea General y había un conflicto entre dos países, y la Asamblea General iba a sesionar precisamente pues para evitar que existiera un bombardeo de un país hacia otro. Nosotros íbamos a entrar de oyentes, y justamente cuando ellos iban a sesionar, nos dijeron que ya se había cancelado esa reunión, y cuando preguntamos el por qué, lo que nos dijeron es que uno de los países se había adelantado y antes de que los prohibieran bombardear, pues ellos bombardearon, ¿no? Antes de que se efectuara aquella sesión, ellos dieron el primer paso para atacar. Entonces, justamente en ese momento, pues es ese sabor tan amargo de saber que hubo un conflicto que pudo haberse evitado y que al parecer la ONU no hizo nada, ¿no? Pero justamente una persona que estaba ahí nos mencionó que si bien la ONU no es perfecta, si la ONU no existiera, las cosas serían muchísimo peor. ¿Por qué? Porque en un periodo de 20 años hubo 2 guerras mundiales. Y bueno, ahorita ya llevamos 70 y tantos años sin un conflicto a nivel global. Entonces, de alguna manera, la ONU no es perfecta. Sin embargo, pues de que sirve en ese sentido de que hasta ahora a nosotros, a nuestra generación, no nos ha tocado vivir un conflicto mundial. Entonces, pues la ONU no es perfecta. Simplemente para concluir, la ONU no es perfecta. Tiene muchísimos errores y hay muchos casos de corrupción que no deberían de suceder, pero es mejor que exista a que no exista.
Qué increíble todo esto que dices, y quiero resaltar otra vez un poquito de esa frase: su desnudez nos viste. Está tremendo porque, a ver, justo hace rato estaba hablando con otra chica también que grabé un episodio con ella, donde cómo la industria de la moda es una de las principales contaminantes hoy en día, y cómo es una nueva esclavitud también. Y tú justo mencionabas la cantidad de esclavos que hay, y a estas personas se les paga la mitad de lo que es el sueldo mínimo, y que incluso, o sea, trabajan en condiciones terribles, ¿no? Y no nada más en esta industria de la moda, sino me imagino que hay muchísimas empresas e instituciones más donde se esclavizan a personas y no se les hacen valer como sus derechos como trabajadores, y no trabajan en condiciones dignas. Y creo que, para empezar, vivimos en un país tercermundista donde hay gran cantidad de personas que viven en pobreza extrema, donde en experiencias como en misiones, o sea, he podido ver que si estas personas son felices en verdad es porque tienen un espíritu inquebrantable, porque vivían en condiciones que no tenían ni lo básico, ¿no? En cuestión de higiene, en cuestión de drenaje, en cuestión de que llueve y se les mete el agua, o sea, una cosa terrible. Entonces, qué importante que sí haya un organismo que busque promover como la igualdad, que busque promover que se respeten nuestros derechos humanos, pero concuerdo contigo que este trabajo, o sea, viene en nuestra vida diaria cada uno. O sea, ¿qué sentido le vas a dar tú a tu vida de vivir no nada más para ti? Y algo que lo relaciono mucho como a mi sentido de vida, que esto, o sea, lo hice hincapié desde que tenía como 18 años, era, a ver, estoy muy consciente de que yo nací en una situación privilegiada, no soy rica, pero yo tenía más de lo básico para vivir, y siempre recibí educación y nunca me faltó nada. Y yo decía, bueno, pero es que yo tenía la misma suerte de haber nacido en estas condiciones como de haber estado en un semáforo limpiando parabrisas. Yo no escogí estar en este punto, o sea, yo no escogí nacer donde nací, y yo pude haber nacido en una de esas casas donde el techo es de lámina y la lámina ya está rota y se mete el agua y me mojo mientras cada noche cuando llueve. Sí, claro. Bueno, con respecto a este tema, o sea, a mí me gustaría aclarar un punto. No puede ser coincidencia que seamos la sociedad más consumista y que al mismo tiempo hoy haya más esclavos que nunca, ¿no? Eso obviamente va de la mano. Va de la mano. Y también lo que mencionabas, de que al final de cuentas el lugar de donde venimos pues no es mérito propio, o sea, fue simplemente las circunstancias de la vida en el lugar, el haber nacido donde nacimos, pero obviamente las personas que tienen una situación privilegiada pues tienen la responsabilidad moral de ayudar, sí, de tratar de cambiar las condiciones de desigualdad que existen en el mundo. Y como tú mencionabas, pues no solamente se trata de que los organismos internacionales hagan las cosas, sino también cada uno a partir de su vida diaria. Y justamente en la ONU fueron distintos ponentes que en su vida diaria, a través de iniciativas, lograron cambiar las condiciones de desigualdad que existían a su alrededor. Y por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a una mujer cuyo nombre es Sakena Jacobi. Ella es una mujer de Afganistán. Ella, durante la década de los 90, los talibanes toman el poder en Afganistán y entonces prohíben la educación de las mujeres porque es un régimen totalitario y dogmático, y ellos dicen que la mujer pues no puede ir a la escuela. Pero Sakena Jacobi no se queda de brazos cruzados, y ella entonces comienza a abrir escuelas clandestinas, sabiendo aún que esto le puede costar la vida. Y ella llegó a abrir más de 80 escuelas clandestinas que atendían a más de 3,000 niñas. Entonces nosotros tuvimos el placer de conocer a esta gran mujer, a este gran personaje en la ONU,
a asistir a una de sus conferencias. Y es pues obviamente un gran ejemplo de cómo, a pesar de la adversidad e inclusive arriesgando su propia vida, pues ella logró ayudar a todas esas niñas. También recuerdo que cuando fuimos a la ONU, una mujer que había sido víctima de trata, que la habían traído de... no recuerdo si de las Filipinas o de algún otro país, a ella se la habían llevado en un avión comercial a los Estados Unidos, y pues fue víctima de trata. Afortunadamente ella, después de varios años, logró escapar, y ella quedó tan tocada por eso que dijo: yo no quiero que esto le pase a más personas. Y a ella se le hacía inconcebible cómo era posible que tantas mujeres fueran sacadas de sus países, de sus hogares, y que fueran llevadas a plena luz del día en aviones comerciales. O sea, no era nada debajo del agua. Obviamente estas mujeres pues eran mujeres que habían sido víctimas de violencia física, violencia psicológica, y que en los vuelos comerciales pues iban acompañadas de los hombres que las privaban de su libertad, ¿no? Entonces pues obviamente ellas iban a otro país donde ni siquiera conocían el idioma, pues no podían hacer absolutamente nada. Entonces esta chica lo que hizo es crear un protocolo para las azafatas de los aviones, de los vuelos comerciales, para que ellas pudieran detectar ciertos rasgos o ciertas condiciones de las mujeres que van en un vuelo comercial a la fuerza, ¿no? Entonces se estableció todo un protocolo. Las azafatas detectan cuando llevan a una mujer víctima de trata y justamente en cuanto tienen la oportunidad le hablan a la policía para que cuando el avión llegue al aeropuerto pues ya esté la policía ahí y justamente mediante este método se han liberado muchas mujeres y se han logrado atrapar a muchos traficantes de personas. Y este protocolo me parece que se inició por ahí del 2016. También tuvimos la oportunidad de conocer a esta chica que creó este protocolo para las azafatas. Y también, estando en la ONU, nosotros fuimos en el año 2018, y meses antes algo que se hizo muy popular en redes sociales fue el movimiento Me Too. Entonces este movimiento pues fue iniciado por actrices de Hollywood que sufrieron acoso, y ellas si no aceptaban las condiciones de los productores, si no aceptaban el acoso, pues básicamente no las iban a dejar seguir actuando en más películas. Una de las actrices que más le dio representación a este movimiento se llama Mira Sorvino. Ella inició a actuar en el año 1992, y al poco tiempo, en el año 1995, ella gana el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Entonces Mira Sorvino era una actriz muy joven, brillante, exitosa, y obviamente su carrera iba en ascenso. O sea, en menos de 5 años ella ya había ganado un Oscar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno de los grandes productores de Hollywood, que es Harvey Weinstein, fundador de la productora Miramax, la comienza a acosar y pues le pone ciertas condiciones para aparecer en películas. Ella obviamente se niega, y él la castiga dejándola fuera de películas, hablando con los productores y con los directores para que nunca, jamás la vuelvan a contratar. Entonces la carrera de esta gran actriz tan exitosa pues se va en picada. Y justamente en el año 2017, cuando inicia todo este movimiento, pues no solamente Mira Sorvino, sino muchas más actrices pues comienzan a denunciar estos casos de acoso, de estos casos de acoso contra los grandes productores de Hollywood. Y actualmente Mira Sorvino sigue actuando, ya poco a poco va reinsertándose en su carrera, pero también se ha convertido en una gran activista a favor de los derechos de la mujer, y también está muy metida en contra del tráfico de las personas.
Y también aquí me gustaría mencionar cómo es que estos personajes que hemos mencionado, estas grandes mujeres, cómo de situaciones tan difíciles, tan adversas, sacaron las fuerzas necesarias para salir adelante, para dar su testimonio y para evitar que otras mujeres sufrieran lo que ellas habían sufrido. Entonces, no sé si quieras agregar algo. Estoy como muy impactada con todo lo que estas mujeres hacen, porque creo que, híjole, yo me quedaba sin palabras, ¿no? Cuando estaba en la ONU y conocía a estas mujeres, y es ahí donde digo, qué bueno que existe la ONU, porque dentro de la ONU sí hay personas que quieren hacer un bien. Y es que como después de vivir un evento traumático, porque a muchas que son activistas hoy en día las privaron de su libertad y otras, bueno, les provocaron esto que es arruinar su carrera. Y cómo dices, esto no me derrumba, sino se convierte como en una causa que le da sentido a mi trayectoria y a mi existir. Y eso se me hace, creo que totalmente un ejemplo de resiliencia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, son grandes mujeres que se repusieron a la adversidad y que buscaron que otras personas no sufrieran lo mismo que ellas. Y bueno, ya para terminar de platicarte esta experiencia sobre la ONU, también algo que me pareció muy importante fue una exposición de un investigador que se llama Timothy Rarick. Uh-huh. Él es investigador del Departamento de Hogar y Familia de la Universidad Brigham Young de Idaho, y él se dedica a investigar las relaciones sociales y específicamente el efecto de la crianza paterna o materna, y de qué manera la relación de los padres influye en los hijos. Y cuando nosotros fuimos a la ONU, él nos expuso precisamente el efecto que tenían los padres, es decir, los varones, sobre las hijas, y de qué manera podía impactar en su desarrollo la ausencia del padre. Entonces, Timothy, en su exposición en la ONU, nos mencionó que los padres que se involucran, es decir, que se relacionan con sus hijas, tienen hijas que en la adultez van a ser más fuertes y más exitosas. Los padres han tenido un mayor impacto en comparación con las madres en las siguientes áreas: relaciones románticas, autoconfianza, educación, mayor éxito laboral, valor propio, salud mental e imagen corporal. Entonces, lo que Timothy nos decía es que tanto el impacto de los padres como de las madres va a ser diferente en el desarrollo de los infantes, y que es muy importante para un niño crecer con mamá y papá. Precisamente porque papá y mamá se complementan y cada uno le otorga características diferentes a los hijos. Entonces, él también, Timothy, durante su exposición nos dio datos muy duros. Estos datos son de Estados Unidos. En 1960, 9 de cada 10 niños vivían con ambos padres. Sin embargo, en la actualidad, en los Estados Unidos, 1 de cada 3 niños vive sin su padre biológico. Entonces, obviamente, esto va a tener un gran impacto en la crianza del niño y posteriormente, pues, un impacto social cuando este niño crezca. Yo sé que hay muchas, cuando pues obviamente falta el padre, que actualmente vivimos una crisis de paternidad, es mucho más factible que el papá abandone a la familia a que la mamá lo haga, y por eso en muchas ocasiones la mamá tiene que trabajar el doble o el triple para sacar adelante a sus hijos. Y obviamente esas mujeres que crían solas a sus hijos, pues se merecen
todo mi respeto y toda mi admiración. Sin embargo, hay que mencionar que esta no es la condición ideal, y esta no es una crítica hacia las mamás, sino todo el contrario. Ellas se merecen todo mi respeto por tanto sacrificio y esfuerzo, sino es una pedrada precisamente hacia nosotros los varones, ¿no? Por esta crisis de paternidad que vivimos en la actualidad, ¿no? Y pues precisamente por esto es que tantos niños crecen sin el papá, ¿no? Sin la figura paterna, y estos niños van a tener ciertas carencias, como lo mencionamos, ¿no? En las relaciones románticas, en el valor propio, hasta en la salud mental. Y precisamente por este tema, a mí me gustaría hablar un poco sobre lo que es la masculinidad, y pues también relacionarlo un poco con la paternidad. Pero pues antes de eso me gustaría... Voy a hacer una intervención aquí. Darte a ti la palabra como psicóloga. Híjole, a mí esa conferencia fue algo que me abrió como mucho el panorama, porque efectivamente hoy en día vemos los diferentes tipos de familias, y yo tengo que admitir que en ese momento yo estaba estudiando y llegué como a confundirme. Bueno, pues como que no pasaba nada si faltaba uno de los dos, ¿no? Y obviamente hay muchas circunstancias que amerita que así sea, pero no fue por una cuestión de elección. Muchas veces papá abandonó, hablando en esta línea, ¿no? Papá abandona, y claro que afecta que el papá abandone. No es como, no pasa nada. Y, híjole, mamá podrá dar su 100 y partirse en 1000, pero no va a suplir esa carencia que ya está, y al final de cuentas ya se provocó en los hijos una herida de abandono. El video más visto de TikTok, que tiene 17 millones de vistas, o sea, es donde hago justo lanzo piedras al mar y hablo sobre no es mi culpa que papá me haya abandonado, ¿no? Y hablando sobre estas características que se mencionaron en la conferencia, que no es como que el investigador fue y las inventó, o sea, se encontraron en la investigación, y yo como mujer lo admito y lo confirmo. Hablando ya en una cuestión, o sea, súper íntima, en mi tiempo de adolescencia yo tuve una relación súper tormentosa, y una de las cosas que me hizo romper con esa relación tormentosa fue que un día abrí los ojos y vi a mi papá poniendo un vaso de jugo en mi buró. Y eso para mí fue como, Dios, o sea, ¿qué estoy aguantando si tengo un papá que viene y me trata de esta manera? ¿Sabes? Digo, gracias a Dios tengo ese privilegio, ¿no? Hay muchas chicas que no lo tienen, y que justo, o sea, se habla sobre aceptas el amor que crees merecer, porque si yo vengo de un lugar donde me trataban mal, pues bueno, un lugar donde me traten menos mal, o salen de Guatemala para meterse a Guatepeor más o menos. Entonces, eso es un punto. Luego yo también, cuando empecé todo el tema del TikTok, me acuerdo que me empecé, o sea, yo acababa de terminar mi relación, la segunda relación, y de cierta forma, o sea, sí sabía, me había llegado como el chisme que pensaban como yo le estaba tirando a mi ex, ¿no? Con los videos de relación tóxica, tin, 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 tin. Estos son los puntos. Y bueno, independientemente de eso, algo que se me vino fue como, y que yo le dije a mi papá, fue, ay papi, ya nadie va a querer salir conmigo porque pues van a pensar que los voy a balconear en TikTok. Y me van a ver 17 millones de personas. Y me acuerdo que mi papá, y además que bueno, estábamos en Tampico, hoy en día estando en esta ciudad que es más grande, y pues ya la creación de contenido es algo que más personas hacen, pero en Tampico pues no, o sea, sí, claro, no todos lo hacen, ¿no? Y es como que en ciudad pequeña todos se conocen, como tal persona empezó a hacer, ¿no? Es como muy notorio. Y le dije a mi papá, siento que ya nadie va a querer salir conmigo porque pues los voy a exponer van a pensar que los voy a exponer en TikTok y no sé qué. Y mi papá me dice, pues si no les gusta que le lleguen. Y a mí eso fue como,
increíble, o sea, sí, y fue como ese poder, ¿sabes? Que a mis 25 años, donde dices, ya no soy una niña, pero fue ese poder de decir, sí, al que no le guste que le llegue. Claro, ¿no? Y aparte sentirte acompañada por tu papá. Exactamente. Y luego también, otro punto que se me viene, puedo tener muchos, pero los que más se me vienen así rapidito, fue que yo siempre quise hacerme este corte de pelo, desde que Emma Watson se lo cortó hace muchos años. Yo en ese entonces era adolescente, entonces no me atreví, porque yo decía, ay, sí, es que sí me gusta, sí me visualizo, pero qué miedo, ¿no? Qué miedo ser tan diferente en ese momento donde tú, por la edad, quieres encajar con tus pares. Y esta vez fue como, iba yo hacia hacerme el mismo corte de pelo que ya traía, nada más me lo iban como a marcar más. Y mi papá me llevaba y mi papá me dice, ¿qué corte de pelo te vas a hacer? Y como que en eso me prende el foco, me meto a Pinterest y veo y saco el corte que yo realmente quería. Y le dije, mira, te lo voy a enseñar, pero no le dices a nadie. Y ya se lo enseñé a mi papá de que, ¡ay, está bonito! Y como que eso fue como, órale, va. O sea, como que lo que necesitaba para el empujón ya definitivo de, me lo voy a hacer. O sea, tipo, ya no tengo 15 años. Ya ahora sí que encajar con mis pares ya no es un interés que tengo. Y me acuerdo que después del corte vi a mis amigas y mis amigas me preguntaban, ay, ¿no te sentías nerviosa? Porque pues en las mujeres la autoimagen es muy importante, claro. ¿No? Y más si eres TikToker. Y yo les dije a mis amigas, no, realmente lo que menos me interesaba cuando yo me estaba cortando el pelo era si me iba a ver bonita. O sea, era lo que menos se me cruzaba por la cabeza. O sea, para mí, era qué padre que estoy haciendo algo que simplemente yo ya tenía las ganas de hacer. Y punto. Y sin importar cuál vaya a ser el resultado final, si estéticamente sí me veo más bonita o no, es como cumplí algo que yo quería, ya. ¿Sabes? Pero creo que por eso te digo, sí, estando en esa conferencia, yo me acuerdo que terminé chillando, o sea, porque sí importa la imagen del papá en la vida de los hijos y de una hija, sí importa, y puedo decir que sí, o sea, y no estoy hablando de que mi relación con mi papá es perfecta, claro que no, hemos tenido nuestros temas que también se tocaron en terapia, pero, o sea, vaya, por eso también puedo decir, o sea, lo que no se hace te afecta y lo que se hace también te afecta. Sí, claro. Aquí nada más quisiera agregar un punto de que obviamente la ausencia materna pues también va a tener un efecto sobre los hijos, ¿no? Nada más ahorita nosotros nos hemos enfocado más a la cuestión paterna porque tristemente pues es lo más común, ¿no? Que el padre abandone es mucho más común a que la madre lo haga. Porque en esta época pues vivimos una gran crisis de lo que es la paternidad y de lo que es una correcta masculinidad. Entonces, no sé si te parece que toquemos ese tema de la masculinidad. Me parece muy bien. Bueno, tú sabes que yo soy como muy mocho, muy de ir a la iglesia y así. Entonces pues yo también me preguntaba eso, ¿no? Porque nosotros vivimos en una cultura mexicana que es muy machista, donde ser hombre, ser macho pues es el que pega, el que grita, el que impone su voluntad pero a mí eso no me parecía correcto. Entonces siempre que yo tengo una duda o que tengo una pregunta, pues yo siempre abro mi Biblia y veo lo que ahí dice, ¿no? Uh-huh. Es lo que a mí más me ayuda. Entonces hay una carta muy bonita de San Pablo a los Efesios donde él habla cómo debe ser un esposo con su esposa, ¿no? Él dice, deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Entonces ya ahí más o menos nos está dando como una clave de cómo es la masculinidad, ¿no? O sea, yo como hombre, yo como varón, cuando me case, pues estoy llamado a amar a mi esposa como a mí mismo, ¿no? Es más, cada vez que yo haga algo bueno por ella, o sea, no es como una sumisión o algo así, o sea, cada vez que yo haga algo bueno por ella, es como si lo estuviera haciendo para mí mismo. Después hay otra en esa misma carta a los Efesios, San Pablo dice, esposos, amen a sus esposas
como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces, ese mismo amor que tenía Cristo hacia la iglesia, ¿qué tanto amó Cristo a la iglesia? Cristo amó tanto a la iglesia, la amó al extremo, ¿no? Así dice la Biblia. Cristo amó al extremo tanto que entregó su vida por ella. Ese mismo amor es el que nosotros los hombres tenemos que tener para con nuestras parejas, con nuestras esposas, ¿no? Es a lo que nosotros estamos llamados. Y aquí pues valdría la pena que las mujeres se preguntaran cuando tengan un noviazgo si mi esposo me ama tanto, así como, si mi prometido, mi esposo me ama tanto, así como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Que ese es el mismo amor que nosotros tenemos que tener para con nuestras parejas como varones. Y después hay otra cita, que es una cita un tanto... una cita que por lo general se suele tergiversar. Tú sabes que muchas veces en la Biblia hay ciertas frases que se tergiversan para darle un sentido machista. Sin embargo, cuando uno lee esta cita bien explicada, es todo lo contrario a una frase machista. La cita dice así: el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. La voy a repetir: el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿qué es la cabeza? Pues la cabeza pues es la primera parte del cuerpo, ¿no? Entonces, así como la cabeza es la primera parte del cuerpo, pues eso a nosotros los hombres nos está indicando que nosotros tenemos que ser los primeros. O sea, los primeros en amar, los primeros en perdonar, los primeros en convertirnos, los primeros en santificarnos. Nosotros como varones pues estamos llamados a ser imagen de Cristo, ¿no? Entonces la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces eso es a lo que nosotros estamos llamados, a amar primero, a hacer las cosas primero. Entonces, si yo tuviera que definir la masculinidad y la paternidad, para mí serían dos palabras. Sería sacrificio y sería ofrendarse. Tú darte a tu familia, a tus seres queridos, a tu esposa, a tus hijos. Y para mí un gran modelo de masculinidad obviamente es Cristo, pero Cristo esa masculinidad pues no la aprendió solo. Él la aprendió precisamente de San José, que es su padre, ¿no? Entonces, para mí San José, él es un gran ejemplo de cómo tiene que ser un hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque él algo muy interesante es que San José pues es un personaje súper importante, ¿no? O sea, forma parte de la Sagrada Familia junto con la Virgen, Jesús y pues San José, ¿no? Pero en toda la Biblia, San José no dice una sola palabra. O sea, él nunca habla en toda la Biblia, siempre está calladito. Ahora, ¿tú por qué crees? O sea, ahora yo te hago esa pregunta. ¿Tú por qué crees que siempre está callado? Ay, Dios. En primera, qué fuerte el ser, hablando como católica, en esta línea, o sea, qué fuerte ser el esposo de María, ¿no? O sea, híjole, qué responsabilidad tan grande. Haber aceptado un hijo que no lo engendraste tú. Estar con una mujer con la cual no puedes tener relaciones sexuales y criar un hijo que no es tuyo. Qué fuerte. O sea, hablándolo, pasándolo a una versión humana, eso es lo que hizo fue muy fuerte, ¿no? Y creo que, bueno, enseñar, o sea, que Jesús justo aprendiera la masculinidad de él, que creo que es eso, o sea, qué responsabilidad. Y en la responsabilidad, pues obvio, o sea, se basan como los actos, es el hacer, o sea, tú vas a ser el esposo, tú vas a ser el padre, tú vas a ser el modelo, porque hablando también en cuestión de psicología, los padres modelan a los hijos y los hijos aprenden más del modelaje que de las palabras. Sí, claro. Y bueno, o sea, retomando un poco la pregunta, o sea, San José nunca habla en la Biblia, o sea, no hay ni un solo diálogo, o sea, todo el mundo habla menos él. Y eso es una señal muy importante, porque
los hombres no nos definimos por lo que decimos, sino por lo que hacemos. O sea, nuestras acciones es mucho más importante que lo que decimos. Y San José, siempre que se le necesita, ahí está, ¿no? O sea, cuando Herodes manda matar a los niños, pues él toma a la Virgen María y a Jesús y se los lleva a Egipto, ¿no? O sea, valientemente tiene que dejar su casa y huir al exilio. Y eso es algo como una característica como súper importante, ¿no? Y nosotros sabemos que San José pues es esta persona que trabaja en silencio, que está callado, y que se ofrece a los demás, ¿no? Que no le importa ser protagonista. Muchas veces pues pareciera más una sombra, pero ahí está él siempre listo para sacrificarse y para ofrendarse a su familia, lo cual es totalmente lo opuesto a la visión de masculinidad que nosotros tenemos en nuestro país, ¿no? Que como mencionábamos, el hombre, el macho, pues es el que grita, el que pega, el que impone su voluntad, el que da órdenes. Es una cultura tan arraigada en nuestro país que hasta los presidentes muchas veces han presumido de ser machos, ¿no? O sea, por ejemplo, Adolfo López Mateos fue presidente de México. A él se le decía Adolfo López Paseos porque siempre andaba como de ciudad en ciudad. Y él decía que él tenía una novia en cada ciudad, ¿no? Porque pues eso era ser macho. Y por ejemplo, otro presidente, José López Portillo, él en su autobiografía, él pone orgullosamente: yo fui muy macho, ¿no? O sea, te digo, es parte de la cultura mexicana, pero esta es una tergiversación total de la masculinidad. ¿Por qué? Porque tú bien como psicóloga sabes que aquel que grita, que pega, que impone sus ideas, que no controla sus sentimientos, pues por dentro tiene algo que está muy mal, ¿no? Muchos miedos, muchos temores. Y pues no sé si quisieras agregar algo con respecto a este tema, tú que eres la psicóloga. Creo que hoy en día hay una crisis, tanto de masculinidad como de feminidad. Y yo como mujer, te voy a hablar desde lo que es como mujer, ¿no? Esta idea de que ser, o sea, esta idea aprendida de que ser mujer es ser débil, de que sola no puedes, que necesitas un hombre, son como ideas, bueno, han estado en nuestro sistema de creencias por muchos años y creo que hoy en día se lucha por romper eso. Y obviamente hemos sufrido muchísimos abusos, porque es real, o sea, en este, y me duele como mujer porque yo misma también los he vivido. Entonces, pues sí, pero sin embargo, no deberíamos de estar en una lucha entre lo que es la masculinidad y la feminidad y de perderse de entonces yo no puedo ser femenina porque entonces eso me va a definir como débil, o que yo no puedo decir que quiero a lo mejor tener un esposo y tener hijos y a lo mejor incluso, o sea, dedicar gran parte de mi día a atender a mi esposo y a mis hijos porque eso ya me hace una sumisa. Creo que no, o sea, creo que hay muchas mujeres que hoy en día tienen ese anhelo y que algo que a lo mejor años pasados sería como lo más normal de decir, quiero esto. O sea, hoy en día esas mujeres que lo desean, les da hasta miedo decirlo o les da como confusión decir que eso es lo que quieren. Porque se vive como esta confusión de si yo pido esto, quiere decir que entonces yo soy una dependiente, que yo quiero andar dependiendo de mi marido y que entonces sin él no voy a ser feliz y como, el matrimonio es como lo más wow de la vida y a lo mejor no. O sea, a ver, creo que es simplemente una cuestión de vocación. Cada quien puede dedicarse a lo que se le pegue la gana. Claro. Y hacer con su vida lo que se le pegue la gana y es muy respetable. Pero así como es muy respetable, justo hablamos que aquellos que desean tener una familia, aquellas mujeres que desean tener una familia, no es que ellas sean sumisas y no es que aquel hombre que también se dedica a su familia sea un mandilón, por así decirlo. Claro. O baje su masculinidad. Sí, pues lo que dices es muy importante, ¿no? Sería más que nada
pues hacer un llamado a todos los hombres, a los varones, pues a que vivan su masculinidad y también pues su paternidad responsable, ¿no? O sea, que ser hombre pues no es gritar, no es golpear, no es imponerse a los demás, sino como mencionábamos, o sea, ser como San José, humilde, callado, sacrificarte por los demás y poner la muestra y poner el ejemplo, ¿no? Con eso sería con lo que yo me quedaría ya en este último punto. Creo que a mí me gustaría concluir con que ser hombre es, o sea, es hacer, se basa en actos y la masculinidad creo que debe ser eso, o sea, un hombre tiene que valer por lo que hace, no por lo que dice. Exacto. Muchas gracias, no, pues, doctor, por estar aquí. Fue un verdadero placer, Ana Karen. Ojalá me vuelvas a invitar. Claro que sí. El próximo será de ciencias. Bueno, perfecto. Amigos, gracias por su atención en este podcast. Espero les haya enriquecido mucho. Les dejo mis redes sociales. Síganme en TikTok, Instagram como Ana Karen. Y bueno, este podcast de No es Terapia. Doctor, ¿cómo lo encuentran? Pues a mí me pueden encontrar en Instagram como @JesusAguayoGuerrero. Ok, muy bien. Si tienen alguna duda, él sin duda se los va a contestar. Así es, con mucho gusto. Les mandamos un abrazo. Hasta Bye. luego. Nos vemos.